Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, me gustaría saber cuáles son las prácticas, creencias, interpretaciones teológicas del judaísmo y el cristianismo bíblico. Por ello le pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo? Mi nombre es Alberto Peña de la Ciudad de México. Muy bien, estimado Alberto, te agradezco a tu pregunta y te daré respuesta. Mira, el cristianismo y el judaísmo son dos de las religiones abrámicas más antiguas y tienen sus raíces, son comunes porque vienen de Abraham, pero difieren en varias creencias fundamentales, en prácticas, inclusive en interpretaciones teológicas. Y vamos a ver a continuación las diferencias, la clave entre el judaísmo y el cristianismo. Y con base a las enseñanzas bíblicas y las tradiciones de cada una de estas dos religiones muy grandes en el mundo. En primer lugar, vamos a ir en cuanto a la creencia sobre Jesucristo. En el cristianismo, creemos que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios encarnado, quien murió por los pecados de la humanidad y resucitó de entre los muertos. Los cristianos, nosotros los cristianos bíblicos, lo aceptamos como nuestro Salvador personal y que Él es el camino hacia la salvación eterna, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. San Juan 14:6, palabras de Jesucristo. Y en Hechos 4:12 es muy enfática esta verdad. En ninguno otro hay salvación. Aquí está hablando Pedro a los judíos, En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, obviamente. Ahora, sin embargo, el judaísmo no acepta a Jesús de Nazaret como el Mesías ni como divino. El judaísmo espera aún la llegada de su Mesías, que restaurará a Israel y traerá la paz al mundo. Jesús es considerado, en el mejor de los casos, como un rabino, como un profeta, pero no es aceptado en el judaísmo como el Mesías de ninguna manera. Ahora, el cristianismo tiene como base la Biblia y textos sagrados. El cristianismo, por ejemplo, usa la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento, que es muy similar a la Tanaj judía, y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene los evangelios que narran la vida, que narran las enseñanzas de Jesucristo, así como las cartas, los escritos de los apóstoles, que delinean perfectamente cuál es la enseñanza, cuál es el fundamento, cuáles son los dogmas de fe del cristianismo. Sin embargo, el judaísmo, su texto sagrado es el Tanaj, equivalente al Antiguo Testamento cristiano, pero no incluye el Nuevo Testamento. Además tienen el Talmud, que es una colección de enseñanzas rabínicas, muy bueno por cierto, y comentarios sobre la ley judía. Entonces, el cristiano se basa en la Biblia, el judaísmo solamente en el Tanaj, que equivale solamente al Antiguo Testamento, y tiene como base el Talmud, que es una colección de enseñanzas de los rabinos de todos los tiempos. Ahora, ¿cuál es la concepción de Dios desde la óptica cristiana y la óptica del judaísmo? En el cristianismo se predica la doctrina de la Trinidad, que afirma que hay un solo Dios manifestado en tres personas, pero coeternas: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso que una de las fórmulas para el bautismo dice: bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No así el judaísmo. El judaísmo mantiene un estricto monoteísmo
creyendo en un solo Dios indivisible. Y ellos se basan en Deuteronomio capítulo 6:4, cuando Moisés les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la idea de la Trinidad del cristianismo simplemente es incompatible con la teología judía. Ahora, con relación a la salvación y a la vida eterna, en el cristianismo enseñamos que la salvación, que la vida eterna se obtiene a través de la fe de Jesucristo y de su obra maravillosa y perfecta que hizo en la cruz, en el Calvario. A través de ese sacrificio nos perdonó, nos limpió. Y como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No así el judaísmo. La salvación de los judíos se entiende más en términos de redención del pueblo judío y del mundo en general. Entonces ellos enfatizan el cumplimiento de la misbó, los mandamientos, y el vivir una vida recta según la ley, el halajá, como camino hacia la rectitud. Entonces son totalmente distintos. Ahora, ¿cuáles son las principales prácticas religiosas y rituales del cristianismo y del judaísmo? Bueno, en el cristianismo las prácticas incluyen la adoración que se hace el día domingo, que muchos le dicen la adoración dominical, la celebración de 2 sacramentos, como 2 ordenanzas, como es la Cena del Señor, o la famosa Eucaristía o comunión, y el bautismo en agua. Y las festividades religiosas que giran en torno al cristianismo, principalmente es la Pascua, y no todas las denominaciones cristianas le dan el crédito al nacimiento de Jesús, que en Navidad, que sabemos que no nació en Navidad, pero se celebra en Navidad. No así el judaísmo. Las prácticas giran en torno al cumplimiento de la misbó, o sea, de los mandamientos, de la observancia del Shabbat, del sábado, las oraciones diarias y las festividades como el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Pesach, que es la Pascua. El judaísmo tiene un fuerte enfoque en la vida comunitaria y en la familiar. Bueno, visto esto, algo que es muy importante, como el cristianismo y el judaísmo, hay una diferencia muy marcada, y es en la persona de Jesucristo. Creo que es la distinción más importante entre el cristianismo y el judaísmo. La persona y la obra de Jesucristo es un asunto primordial en el que el cristianismo y el judaísmo no se pueden poner de acuerdo. Los líderes religiosos de Israel en los tiempos de Jesús le preguntaron en Marcos 14:6-62 a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero ¿qué pasó? Los judíos de ese entonces no creyeron sus palabras ni lo aceptaron como el Mesías. Y esto sigue hasta el día de hoy. Simplemente no aceptan a Jesús como el Mesías. El apóstol Pablo es un judío y fue un estricto perseguidor del cristianismo, y encontró a Jesucristo en una revelación, en una visión que nos las narra en Hechos del 9, del 1 al 9. Y pasó a convertirse en el mayor testigo de Cristo, y él es el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, más que ningún otro, comprendió la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Y cuál fue el mensaje de Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. En conclusión, aunque el cristianismo y el judaísmo comparten un patrimonio en común, que es el Antiguo Testamento, y enseñanzas éticas muy similares, hay una diferencia muy significativa en sus creencias centrales, especialmente en torno a la figura de Jesucristo, la naturaleza de Dios y el camino hacia la salvación. Estas diferencias
han dado la forma a dos tradiciones muy ricas, profundas, que cada uno en su propia perspectiva sobre Dios, la moralidad y el propósito humano ofrecen al mundo. Bueno, pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Espero que en parte haya quedado contestada a tu pregunta. Te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te suscribas, comparte nuestro podcast y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.